Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, a la hora que sea que nos escuchen, amable audiencia. Estamos aquí con este podcast, ¿no? Todavía sin nombre. Nos acompaña Karen. ¿Cómo estás, Karen? Bien, 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 bien. Aquí, buenos días, madrugando. Madrugando, exactamente, Madrugando. en sábado. ¿Tú qué tal, David? ¿Cómo has estado? Madrugando también, madrugando, pero listo para entregarme de lleno a este Uf, humilde programa. como debe ser. Y también Gustavo, ¿cómo has estado, Gus? También bien, muchas gracias. Madrugando ya hice labores domésticas, Eso, entonces ya con toda la actitud. me siento Bienvenido. ¿Qué improductivo entendemos por labores al lado de domésticas, Gus? ustedes. Esta vez me tocó a mí lavar trastes, limpiar estufa, horno de microondas, por supuesto, y el comedor. Entonces tengo ya un shot de adrenalina que difícilmente me van a quitar. Pues Qué carrerado, listísimo. ¿no? ¿Cuánta Ya, energía? Sí, Muy caray. bien. Qué buen marido eres. No, pues muy totalmente bien. Digo, hoy, recomiendo. además del tema central, ¿no? Que vamos que ha dominado los noticieros en esta semana, los casos de protestas, ¿no? De brutalidad policíaca, tanto en México como en Estados Unidos y otras partes del mundo. Vamos a tener un tema que se quedó un poco rezagado de la vez pasada, ¿no? David quería hablarnos sobre deuda pública. Y así que, bueno, David, adelante. ¿Qué tienes que decirnos al respecto? Buenos días, antes que nada, Uf, queridos amigos que nos escuchan y todos los que están en la mesa, que no es mesa porque no nos hemos visto. Pero a mí me llama la atención una constante, pues como un mantra que emiten los empresarios mexicanos como señal de protesta hacia el gobierno federal cuando dicen que en caso de no contraer deuda, eh, pues qué vamos a hacer, ¿no? Pero la pregunta que yo me hice en su momento fue si realmente la deuda era el único instrumento viable para revertir la crisis económica en determinado lugar, en un territorio nacional como es México. Entonces, pues ya yo tengo un poco de noción acerca de temas económicos, pero yo particularmente lo quise investigar un poco. Y pues los resultados son diferentes a los que ellos proponen. De entrada, resulta un poco ingenuo que ellos en su capacidad o en sus conocimientos de administración, de economía o los que tengan, además dirigen empresas grandes, no sean conscientes de que, o si lo harán deliberadamente, que el contraer deuda, si que hace con una institución internacional, sobre todo, como es el FMI, no implica nada más que los compañeros del FMI depositen el dinero que les pides en tus cuentas, sí, y tú dispongas de ese dinero a tus anchas, no. Te dicen qué hacer, te dicen en qué invertirlo, te dicen dónde recortar, te dicen qué política económica seguir, porque ellos necesitan garantizar, que les garantices que vas a devolverles no solo el pago, sino el interés. Entonces eso implicaría recortar el gasto público, despedir funcionarios públicos, quizá legislar en favor del pago de la deuda como se hizo en el pasado. Y entonces, eso es un arma de doble filo, es más filosa que benévola. En el pasado, pues es el instrumento que se siguió, es el instrumento fueron las medidas bajo las cuales el Estado mexicano se rigió por muchos años, pero, pero creo que hay más opciones, hay opciones más allá de seguir una recomendación así de ciega. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer para reactivar una economía sin recurrir a la deuda? Primero que nada, irnos a las bases de los principios económicos. Y sería por apostar por el mercado interno y particularmente por lo hecho en México. Es obvio, es casi de párvulos que en un proceso anticíclico como el que estamos viviendo, la consecuencia natural de la reactivación económica tendría que ser consumir los productos domésticos de los trabajadores mexicanos, de las empresas mexicanas, de la mano de obra mexicana y de la producción mexicana, para que haya una erogación fiscal, una emisión fiscal, para que ellos puedan a la vez retribuirle al Estado por sus actividades y a la vez el productor pueda quedar satisfecho con la venta de sus insumos o de sus servicios o de sus productos, y yo como consumidor pues también obtenga algo de calidad. Eh, los bancos, la banca de desarrollo con capital nacional es otra de las opciones
a las que se puede recurrir sin necesidad, ¿sí?, de recurrir al capital exterior, sino del que ya existe en México. Con una tasa de interés moderada se puede complementar esta, pues sí, pérdida, esta falta de ritmo que existe en este momento, pero no hemos tenido necesidad de llegar a eso en este momento. Ya se dijo en programas pasados que el instituto, que el IMSS y que Hacienda, que el IMSS en este caso y que Hacienda han estado depositando directamente en las cuentas de los pequeños empresarios una cantidad determinada para que en su momento ellos puedan reactivar sus procesos de producción. Darle prioridad a los proveedores locales, como en este caso, yo ahí sí tengo una duda, porque en el caso de los insumos que se utilizan en los hospitales, hemos visto noticias de que ya llegó el 10º avión con material quirúrgico de protección médica para repartir en los hospitales y que provino de China. Yo no sé si realmente los productores mexicanos de cubrebocas, de gogles, de mascarillas, de batas, no tengan la capacidad de cubrir el abasto local que se requiere en los hospitales, pero esa sería una muy buena forma, ¿sí?, de reactivar el ciclo económico. Hablando solamente de los hospitales, la consecuencia de esto, la otra cuestión es que a la hora de que nosotros quisiéramos reactivar una economía en general, el método más fácil, el que se ha seguido durante años, no en México, sino en muchos países, es invertir en infraestructura, que a la vez el productor de acero, de arena, de vidrio, de todo lo que una obra pública o privada se requiera, pueda venir de la producción mexicana local, ¿sí?, y que a la vez esto produzca un bien. Si tú produces un hospital, pues evidentemente vas a necesitar médicos y comienzas un nuevo ciclo económico en una región donde antes no la había. Bueno, ¿frente a qué estamos? Los números de la deuda al mes de abril, al segundo bimestre de este 2020, son los siguientes: 12 billones 88.7 mil millones, ¿sí? Esa es la deuda pública nacional, la deuda general, mientras que el endeudamiento externo fue de 204 mil millones de dólares, es decir, 4 billones 995 mil millones de pesos. Ahora, lo ha repetido Andrés Manuel muchas veces, lo ha dicho, y sobre todo cuando comenzó este proceso de crisis, cuando la pandemia nos empezó a confinar, pues evidentemente se veía venir una contracción económica por la ausencia de circulación de capital, por la ausencia de personas en las calles, por la ausencia de consumo. Y él decía, esta es una oportunidad que nosotros podemos tomar para revertir el proceso de deuda. Entonces, ¿qué se hizo? El día de ayer, antier me parece, Alfonso Herrera, nuestro secretario de Hacienda, anunció que, bueno, dos cosas. El aumento del pago de mayor vencimiento, se hizo un pago de los intereses de la deuda por, ya se los digo, bueno, permítanme por favor, porque es mucha la información. Aquí está. Bueno, voy a comentar esto primero. La deuda en manos de inversionistas nacionales y extranjeros, denominada bonos M y UDIBonos, por 80.492 millones de pesos con vencimiento en este año y en el año que entra, se sustituyó por bonos con vencimiento de deuda entre 2022 y 2050. Es decir, que el pago inmediato de la deuda que se tendría que hacer este año y el siguiente se sustituyó con aquellos compradores de estos bonos, con el fin de que México pudiera tener una mayor pues flexibilidad en sus finanzas y no tuviera que emitir de inmediato el pago de estos montos, sino que pudiera retrasarlos. Claro que se vuelve más atractivo para los inversionistas, porque sí hay un mayor rendimiento para ellos, pero a la vez ese mayor rendimiento se refleja en la capacidad que en ese momento el Estado tendrá para poder solventar ese pago que se tiene pendiente con ellos. Esta estrategia es muy importante. ¿Por qué razón? Porque en este momento los recursos que se podían haber destinado para el pago de esta deuda que se tenía, se pueden utilizar no solamente para reinvertir en México, en infraestructura, en insumos, en la reactivación económica, sino que se pueden retener pues para seguir solventando esta crisis como tal, porque está dicho, está visto que en este momento
no se va a poder, o en el muy corto plazo, no se va a poder tener una liberación como la que ya se tiene en Italia y en España. Las transferencias al exterior, que es lo que les quería decir hace un momento, es decir, el pago de intereses por deuda externa, es el que se realizó entre febrero y abril, es el más alto, es el pago más alto de intereses que se ha hecho desde 1995. Y en 1995 estamos hablando de que íbamos saliendo del Fobaproa, del efecto tequila, del error de diciembre, que fue esa sí fue una fuga de capitales que prácticamente vació las arcas del Banco de México, las nacionales, y se realizaron pagos que incluyen deuda del gobierno, empresas productivas como Pemex, Comisión Federal, Banco de México y bueno, y nada más, pero fue un monto por 5.819 millones de dólares, que es más o menos, o sea, estos solamente son los intereses de la deuda, que es el equivalente más o menos a lo que nosotros necesitaríamos para hacer un pago equivalente y proporcional del pago interno de la deuda. Y la pregunta es, ¿la política económica es correcta? La que está siguiendo Andrés Manuel, la que cumple Alfonso Herrera, la que muchos respaldan y otros repudian, a mi parecer sí es la correcta, porque hasta este momento México no ha tenido la necesidad de requerir deuda, de recurrir al endeudamiento para poder sanear las finanzas. La semana pasada resulta que me parece que fue Moody's, palomeó por fin los proyectos de la refinería y el Tren Maya, y comentaban que si estos proyectos se podían llevar a cabo de forma rápida, podrían tener un efecto positivo en la reactivación económica a nivel nacional, no solamente en las áreas, en las áreas geográficas donde se llevan a cabo. Confío que no va a ser suficiente, porque se requiere la participación de todos, pero creo que hablando particularmente de la deuda, no sobre la reactivación económica, sobre qué se hace y qué no se hace para incentivar el mercado, hablando particularmente de la deuda, creo que se están siguiendo planteamientos lógicos, necesarios, y que son suficientes para que en los próximos meses que la pandemia se vaya diluyendo. Lo decía Alfonso Herrera en la semana, me parece que fue el lunes o el martes, haya un crecimiento en B, es decir, que venimos hacia abajo y en la gráfica se ve un crecimiento, digamos, natural de la reactivación económica, ¿no? Esta declaración que él hizo, pues muchos lo señalaron de que estaba medio loco, de que esto era incierto, pero en otros países ya se ha venido viendo. Y lo podemos ver, por ejemplo, en Italia. Lo podemos ver, por ejemplo, en los precios del petróleo que venían de no tener precio a una recuperación me parece que ya estaban $24. Entonces, en la medida en la que no solamente México, sino el mundo pueda regresar a su actividad económica normal, nosotros vamos a poder ver estos resultados. Por lo pronto, creo que hay que confiar en lo que se está haciendo, porque a mi parecer es lo que se tiene que hacer. Se está realizando un proyecto económico importante en el que tenemos que confiar, y pues que hasta el momento no ha generado repercusiones, porque una repercusión real sí sería contratar deuda, a mi parecer. Y aquí de la parte yo sí quisiera comentar, David, que tienes mucha razón en el sentido de reactivarlo a partir de la infraestructura. Lo que yo a veces siento un problema dentro de esta administración es la parte de cómo comunicarlo efectivamente a la población. Ese es el problema. El problema, si nos ponemos a revisar, cada administración tiene un programa nacional de desarrollo, todos lo tienen, y es una cosa inmensa. O sea, si tú lo imprimes es una cosa como de 1,000 hojas, ¿no? Donde viene prácticamente todo el plan. Y el plan de desarrollo de este sexenio en particular, que son 3 objetivos, el de Peña Nieto, Quique Nieto, eran 5. Era un poquito más extenso, este es un poquito más compacto, porque precisamente trata mucho más la parte de infraestructura, ¿no? Son 3 líneas generales de acción y me parece que son 11 principios, ¿no? Que es política gobierno, política social y economía. Entonces, la parte, si tú te vas a la teoría, el plan de desarrollo del sexenio así obradorista lo dice muy claro. El problema es cómo comunicas esto en tu retórica a la población. No hay una forma que siento que es donde
Siento que sí es el talón de Aquiles de esta administración, de todo lo que tú nos comentas, hacerlo llegar de manera efectiva y clara a la población. Siento que ese es un gran problema, porque no lo saben comunicar. Ese siento, no sé qué piensen los demás. Sí, a mí me gustaría saltar aquí y creo que justamente Karen me quitó esa idea, no Ay, perdón. literal, pero no, está bien. El problema también es justamente el tipo de comunicación que está teniendo para con la población. Insisto, recuerdan que hubo un debate hace algunas semanas sobre las tareas que le iban a asignar al INEGI, ¿no? Sobre la comprobación de ingresos a través de revisar La fiscalización de cada, exactamente, de cada individuo. Me parece que ahí hubieron muchísimas críticas porque el mensaje no fue contundente y no fue claro. La gente empezó a creer que iba a llegar el INEGI, iba a tocar tu puerta e iba a ver qué tenías, cuántas tazas, cuántas teles. Cuando eso, desde el concepto es erróneo y creo que es desde las dos partes, tanto desde el gobierno que no dio el mensaje claro como de la población que nos da hueva de conceptos, toda la gente se lo cree literal y demás, entonces sí creyeron que nos iban a venir a auditar a ver cuántos pesos teníamos en la bolsa. Me parece que ahí está un poquito ambiguo el canal de comunicación que está teniendo el gobierno. Ahora, yo igual estoy completamente de acuerdo que si el discurso de López Obrador y de su gobierno es reactivar la economía a través de mayores oportunidades, es decir, un Estado benefactor, ¿no? Que redistribuya los materiales y simbólicos en la sociedad, más allá de crear o más bien tener una deuda pública enorme y hacer un efecto dominó, el cual tener más deuda, o más bien solicitar préstamos para cubrir deudas y así ser eternos, ¿no? O sea, hasta los siglos de los siglos no terminar con una deuda. Eso me parece que no es la idea y López Obrador sí lo tiene bastante claro. Sin embargo, no se ha evaluado bien, por ejemplo, en la población, no se ha utilizado el coeficiente de Gini, ¿no? Por ejemplo, no se está viendo la desigualdad en ingresos. Por ejemplo, creo que la estrategia no está llevada bien a cabo. Me parece que la idea de David es buena, estoy totalmente de acuerdo, y de hecho López Obrador se quiere deshacer, ¿no? De todas las políticas neoliberales y esta ideología que ha venido permeando el gobierno en los últimos años. Sin embargo, sí se tiene que evaluar meticulosamente cuál es el problema sustancial de la sociedad, y justamente es ese. Hay una desigualdad económica importante y creo que tenemos que comenzar desde ahí. Ok, sí, totalmente de acuerdo. O sea, respecto a lo que dicen ustedes de la comunicación, yo creo que también es un problema. O sea, cuando, por lo menos, o sea, de las conferencias de prensa, la mañanera es por mucho la más vista, ¿no? Y siempre ha sido así. O sea, ha tenido, o sea, millones de vistas en un día, ¿no? Y tal. O sea, es el principal instrumento de comunicación del gobierno hacia la población. Y digo, como concepto lo veo muy bien. O sea, quiero que el gobierno comunique cosas importantes hacia la población. En la ejecución, o sea, creo que sí ha fallado en el tema de la comunicación efectiva. O sea, ahí está el mensaje, ahí está el canal, ahí están los medios, ahí está ¿no? Pero en la ejecución sí veo algunas deficiencias porque, claro, o sea, el presidente, digamos, está para dirigir la política en todo sentido, ¿no? La política económica, política de desarrollo urbano, política, ¿no? de social, política de bienestar ambiental, tal. Sin embargo, él no es experto en ninguna de estas, ¿no? O sea, él no es ni ambientalista, no, ni economista, ni política. No, claro, es lo que es justo a lo que iba, era lo que iba a decir a continuación. O sea, no tiene por qué meterse a los detalles de, oye, ¿cuál es el porcentaje, no, de la tasa de interés, tal, y cuál fue el criterio por el que se modificó? O sea, no, o sea, eso no tiene absolutamente nada que ver con eso y no tendría por qué verlo. Sin embargo, creo que sí ha fallado en rodearse de la gente adecuada en cada conferencia para comunicarlo de manera efectiva. O sea, por lo menos en todas las conferencias tener a la mano alguien de economía, alguien de medio ambiente, alguien de desarrollo social, o sea, alguien técnico. Y no necesariamente él o la secretaria, no en turno, sino tal vez un subsecretario, un director o directora general, no sé, alguien que esté bien entrado o entrada de los temas. Y es más, o sea, yo pondría a alguien de comunicación, ¿no? Que no solo son la parte técnica, sino son quien pueden digerir esta información, o por lo menos, ¿no? En teoría, esa es su responsabilidad, digerir esta información y comunicarlo en un lenguaje ciudadano, ¿no? O sea, a mí cuando estaba cuando entré por primera vez a gobierno, me quedó muy en la mente esta frase, ¿no? Del lenguaje ciudadano.
Y yo decía, pues es que ¿cómo es lenguaje ciudadano? ¿Sí? O sea, ¿qué? O sea, y dice, mira, o sea, es arriba de coloquial y abajo de académico, ¿no? O abajo de técnico. O sea, ese es el lenguaje ciudadano, Exacto. ¿no? O sea, digo, y me pareció fantástica esa explicación porque, digo, es alguien que además sabe mucho, ¿no? Y tenía, y sigue teniendo mucha experiencia en gobierno, ¿no? Y en temas de comunicación. Entonces, o sea, así, o sea, alguien así que te pueda digerir, ¿no? Y un poco desmenuzar los temas de tal forma que sean perfectamente claros y que la política de gobierno se comunique, ¿no? de forma efectiva hacia los medios de comunicación y hacia la población, o sea, para que no haya estas ambigüedades, ¿no? Que va a venir el INEGI, te va a tumbar la puerta y va a ir a contar tus teles y todo, o sea, no, o sea, esa nunca fue la idea. O sea, la entrevista amplia del INEGI, ¿no? En los censos económicos, o sea, es una entrevista en la puerta y te preguntan por focos, ¿no? Y por, o sea, sí, pero es una muestra, o sea, no es al 100% de la población, evidentemente, y, o sea, ese nunca fue el objetivo de política pública. Entonces, hubo una mala comunicación en ese sentido. Digo, en tema de la pandemia, o sea, creo que hay una mala comunicación ahorita en el tema de los semáforos, ¿no? Y Sí. de la nueva normalidad. O sea, a mí desde el nombre, o sea, nueva normalidad, o sea, me parece, o sea, una muy mala idea haberle puesto Mucho. normalidad. O Pues, sea, porque la gente lo entiende como, ah, pues ya regresamos, ¿no? Regresamos como usando cubrebocas y ya, ¿no? O sea, entonces, y esa no es la idea. O sea, la idea es solamente la transición de medidas generales a medidas particulares, ¿no? Medidas de cada entidad. O sea, entonces, sí, o sea, totalmente de acuerdo, la estrategia de comunicación puede mejorar bastante y creo que debe mejorar bastante si se quiere hacer de forma más efectiva. Nada más comentar algunas cosas de lo que dijiste, David, o sea, puntuales. Eh, sí, o sea, estoy de acuerdo que la deuda, sobre todo en términos internacionales, o la deuda que adquiere cada país, sobre todo con estos organismos financieros internacionales y a veces supranacionales, no es como la que uno adquiere en un banco, ¿no? O sea, tú adquieres una lana y nada más tienes que pagar y más un interés y listo. O sea, no. O sea, tiene letras chiquitas, ¿no? Y tienes que implementar políticas que ellos te digan si es que quieres implementar, ¿no? Si es que quieres acceder, perdón, a estos recursos. Digo, y eso es lo que se vino arrastrando desde, puta, desde de la Madrid, ¿no? O sea, una cosa así. Y es absolutamente indeseable para un país. Sin embargo, creo que, o sea, también se ha comunicado, tal vez no de la forma más efectiva, que la deuda en sí no es necesariamente mala. O sea, hay deuda productiva, ¿no? Hay deuda, este, o sea, que bien utilizada y bien encaminada te puede generar suficiente para pagarse a sí misma e incluso más, ¿no? En proyectos, por ejemplo, de infraestructura, ¿no? Que tú mencionas muy bien. Y de acuerdo con que la economía se debe reactivar desde el mercado interno, o sea, yo solamente haría hincapié en que hay condiciones que parecen dificultar el fortalecimiento del mercado interno, ¿no? Por ejemplo, el desempleo. No sé cómo fortaleces Por un ejemplo, la mercado interno informalidad. cuando Ajá. claro, la informalidad, los salarios, ¿no? O sea, que no están homologados por la informalidad y que, o sea, son salarios bajísimos, ¿no? Y, o sea, muchos años se perdió incluso el poder adquisitivo por esta cuestión. Digo, el rebote en B, que es el último punto que me gustaría tocar antes de devolverte la palabra, David, o sea, yo soy bastante escéptico de eso porque no veo, o sea, ni siquiera economías como la de China, ¿no? Que, digamos, tradicionalmente, por lo menos en los últimos 40 años, un crecimiento de 6% es bajo para ellos, ¿no? O sea, ellos crecían al 8, al 10, al 12, ¿no? Tal. Esta es probablemente la primera vez en la historia reciente que parece que no van a crecer y no se ve una recuperación en B, ¿no? En Estados Unidos, Trump también está hablando de ello. No veo condiciones en Estados Unidos para que haya una recuperación en B. No conozco bien la economía de Italia, no tendría que meterme a eso. Pero economías como la de Alemania, o sea que tampoco están, incluso con paquetes de estímulos mucho más robustos de lo que estamos haciendo acá. O sea, digo, soy bastante escéptico de este rebote, ¿no? Como tal, de la economía y de ahí para arriba y vamos a, o sea, necesito ver más evidencia para eso. Entonces, soy cautelosamente optimista al respecto. No sé si tienes algo que comentar, David, o podemos... Sí, eso, sí, evidentemente, siendo cautelosos, nosotros tenemos que poner la atención necesaria para, bueno, darle certidumbre a estas palabras. Pero lo que yo quiero decir es que el no endeudamiento te facilita muchas cosas.
como el hecho de que tú tengas que destinar tus propios recursos, puedas destinar tus propios recursos al interior de tu mercado en vez de estar pagando intereses, ¿sí? Y eso facilita muchas cosas. Por eso es que creo que es más viable, aunque sea más difícil y más largo en el tiempo, es más viable una recuperación económica. Sí es verdad que hay deudas productivas, pero en este caso no lo serían, porque lo que los empresarios piden es que se solicite deuda para, pues, para Bueno, apoyar claro. al... Sí, No lo dicen, no lo dicen para abiertamente. rescatarlos. Sí, claro. Para rescatar. Sí. Entonces, evidentemente, obviamente es más fácil, ¿sí? Una recuperación, no súbita a lo mejor, pero sí recuperación, en el caso de que tú no tengas estos instrumentos que en realidad te entorpecen un crecimiento real. Eso es a lo que yo voy. Ahora, lo que tú decías también, para los organismos financieros internacionales, tú tienes que ser atractivo para ellos y atractivo, la palabra atractiva usada en términos económicos de ellos, quiere decir que tú les facilites la inversión, que tú bajes tus salarios, que tú bajes, o que tú legisles en favor del proceso de endeudamiento. Creo que en esta parte nosotros, el caso mexicano se ha cuidado bien, porque ya lo dijimos muchas veces, Andrés Manuel entiende correctamente, entiende perfectamente en qué consisten estas mecánicas tramposas de prestarte dinero. Eh, la otra parte que hablábamos sobre la informalidad, sobre los salarios, sobre la falta de claridad, es que creo que esta crisis a la vez era una oportunidad muy sólida para que, hablando también de la falta de comunicación efectiva, que hubiera un pronunciamiento del gobierno, si formal, de decir, bueno, los vamos a apoyar, vamos a invertir, vamos a construir 50,000 kilómetros de carretera, 10,000 kilómetros de líneas férreas, vamos a concesionarlos, pero aquellos concesionarios están obligados a subir sus salarios. No se hizo, no se hizo uno, no se hizo uno, no se hizo lo otro. Solamente se habló cuando Andrés Manuel anuncia sus medidas para afrontar la crisis, no lo mencionó, habló de préstamos, habló de créditos. Sin embargo, creo que este sí era el momento histórico de revertir este problema que se viene arrastrando desde los tiempos de la revolución, que son los salarios tan bajísimos que se dan en México. Los empresarios tampoco lo mencionan, ¿verdad? No dicen, bueno, nosotros nos comprometemos a subir salarios y nos echan la mano. Y esa es la parte, es verdad, es la parte en la que creo que México, más allá de una conferencia mañanera donde pues se informa a veces y a veces no correctamente, se tendría que ocupar esos reflectores, ¿sí? Para dar comunicación que ofrezca certidumbre al mercado, certidumbre a la ciudadanía, certidumbre a los inversionistas. Y en eso sí creo que este gobierno tiene tache porque no ha funcionado del todo esta parte, esta intención de exponer qué es lo que se quiere hacer, esta intención que se usa, estas palabras que se usan en las mañaneras, en las tardes, muchas veces resultan confusas y muchas veces resultan hasta contradictorias, no contradictorias por los hechos, sino porque la oposición las ocupa, pero para destruirte si es que algo dices mal, ¿no? Como ejemplos que hubo esta semana. Pero sí, en comunicación sí andamos medio Sí, tardados. muy mal. Muy mal. Yo ya nada más para concluir, si me permiten, Adelante. yo escuché la explicación de Gatell de por qué es correcto que AMLO diga que tomamos la pandemia y me pareció una desgracia ver un cerebro tan lúcido y articulado gastarse en justificar arranques, porque es la verdad, grandilocuentes de un político empeñado en contradecir la realidad. Eso me pareció una desgracia porque que hayamos visto un tipo de la credibilidad de Gatell contorsionarse hasta lo indecible con tal de justificar al presidente, me parece terrible, me Es parece un terrible. desperdicio. Es un desperdicio, Innecesario, ¿no? exactamente, innecesario. O sea, de verdad, y eso es lo que yo más le voy a seguir criticando al gobierno. La parte, como decíamos, de nueva normalidad. El llamarlo, es que hay que tener hasta mucho cuidado en saber elegir las palabras correctas. Es de verdad, algo que deben de trabajar y no sé si su equipo de comunicación o desde gobernación vengan estas cosas, sí deben de hacerlo. Eso por una parte, la parte de comunicación, que eso va a ser la piedrita en el zapato, yo creo que todo el sexenio, la retórica obradorista, que es como muy empeñada en seguir lo que él dice, ¿no? Muy necio. Y la otra, pues sí, la parte de la deuda, ¿no? En América Latina, pues toda América Latina siempre ha cargado tras de sí pues una deuda eterna sin posibilidad de crecimiento y que pues mucho por el contrario ha convertido
precisamente a esta zona del mundo únicamente en un mercado con beneficios para todos, pues menos para los que habitan en ella. Entonces, hay que ver cómo el proyecto a largo plazo nos funciona en cuanto a inversión en infraestructura. Y pues yo creo que hay cosas buenas, como todo, cosas malas. Entonces, lo de la comunicación a mí sí me da, sí, de repente escucho y digo, como lo que dijo ¿cómo se llama? La secretaria de Gobernación. Sánchez Cordero, ¿no? Lo de las nanomoléculas. Dios mío, sí casi me da. Nanopartículas. Sí, no, partículas de cítricos. Es casi me protejo, me protejo con mis nanomoléculas. Entonces, ese tipo de lenguaje en alguien en ese nivel, y está cañón. Pero bueno, esa es mi aportación final al tema. Nada más quisiera yo, ya para cerrar, o si alguien más tiene que agregar algo. No, dale. El problema de esta administración, bueno, uno de los tantos problemas que ya hemos tocado aquí, porque gracias al Señor no perseguimos ningún fin político, es justamente que este gobierno se caracteriza por tener muy buenas intenciones y no tener estrategias ni soluciones claras. El discurso de López Obrador siempre ha sido, hey, vamos a deshacernos del neoliberalismo, hay que ser buenos, adiós la corrupción, a mí nunca me van a encontrar un peso de más, vamos a homologar salarios, eso me parece perfecto, pero la estrategia está fallando un poco. Si lo transportamos un poquito al tema de la pandemia y a la nueva normalidad, el error de decir que el 1 de junio todo iba a estar bien, o al menos iba a tomar una normalidad en la cual nosotros ya podríamos estar en la calle y demás, porque eso se mencionó al principio, la jornada de sana distancia termina el 1 de junio. Tal, eso fue lo que se dijo, y hoy día se está dejando en las manos de cada gobierno que se tomen las decisiones en función al semáforo que ya nos han estado mostrando en las últimas conferencias. Me parece que la estrategia no fue clara y la meta, o digamos el objetivo principal, que era domar la pandemia, como lo llamó el señor, me parece que no se está logrando. Y el problema es, yo pongo el ejemplo muy claro del gobierno español y la estrategia que ellos tuvieron. Ellos dividieron la reactivación no solo económica, sino, digamos, la salida de la pandemia en fases. Fase 0, 1, 2, 3 y 4. Y ellos lo delimitaron muy bien. Pusieron de tal a tal fecha va a estar la fase 0. Y en esta fase únicamente van a tener acceso, digamos, a sus empleos, las actividades esenciales. Fase 1 van a poderse abrir los parques, cines y demás, pero con capacidad limitada. Fase 2, demás, ¿no? Fase 3, el deporte ya podrá reiniciar sus actividades. Me parece que eso le hizo falta al gobierno. Insisto, hemos visto muy buenas intenciones, muy buenas palabras de aliento y a veces algunos discursos un poquito alentadores. Sin embargo, en cuanto a soluciones en materia económica, en materia de salud, no quisiera soluciones, sino que sea mucho más claro, que sea mucho más establecido, más aterrizado el nuevo retorno, ¿no? Como lo podríamos así llamar, me parece que no está siendo claro. Y ahí está el problema más grande de esta administración. Sí, bueno, y los resultados ahí están, ¿no? O sea, digo, no sé, ustedes seguramente lo habrán percibido. Por lo menos en la Ciudad de México hay muchísima gente en la calle, ¿no? O sea, muchísima gente en comparación a las semanas anteriores, y eso pues es un riesgo, ¿no? Es un riesgo de salud pública. La siguiente semana se presentará, ¿no? No creo si es lunes o martes, creo que es el martes, el informe de movilidad, pero no me extrañará que haya un repunte masivo, ¿no? Y digo, hay una ojalá que no. Hay una normalidad. Sí, como tal, digo, ojalá que no, pero podría haber un rebrote, ¿no? A partir de ello, que sería un infortunio total que pudo haber sido prevenible, ¿no? En buena medida digo, si se hubiera tenido una mejor comunicación, ¿no? Más efectiva. Pero bueno, así estamos. Digo, si no tiene nada más que agregar al respecto, me gustaría pasar pues, al tema fuerte, ¿no? El tema más relevante, ¿no? Que ha estado circulando en todos los medios a nivel nacional, y es estas manifestaciones, ¿no? Por actos de violencia, ¿no? De brutalidad policíaca que se han dado tanto en Tijuana como al sur de Guadalajara, Jalisco. ¿no? Los más prominentes, los más agraviantes, ¿no? Los más emblemáticos.
y la gente saliendo a las calles, ¿no? La gran mayoría de las personas de forma pacífica, pero sí con algunos esbozos de violencia, ¿no? A propiedad privada y algunas manifestaciones muy, muy fuertes, ¿no? Y totalmente condenables de tanto autoridades como a la población, ¿no? O sea, yo he hablado eh, de esto en la semana, ¿no? Obviamente no se condonan ningún acto de violencia por ningún lado, eh, pero por lo menos yo soy, ¿no? Se trata de ser empático, ¿no? Por lo menos de mi lado, con las condiciones materiales e históricas que llevan a este descontento generalizado. No sé quién de ustedes quisiera hablar al respecto. Me gustaría mucho saber su opinión sobre estas situaciones. Sí, mira, si me permites a mí, en mi Dale. experiencia, porque yo viví en Guadalajara, conozco Jalisco, conozco sus playas, conozco su gente y conozco a su policía. Y fíjate que esta situación que se da en Estados Unidos, por supuesto que es una mecha que se va haciendo cada vez más corta y evidentemente que habiendo redes sociales y medios de comunicación que transmiten de un momento a otro lo que pasa, pues el hartazgo que hay allá se refleja acá y es muy difícil en una sociedad como la tapatía, como la jalisciense, que tú puedas evitar que ellos sientan lo mismo, ¿no? ¿Y a qué voy? Guadalajara tiene un cuerpo policial, Jalisco tiene un cuerpo de policías desde hace mucho El tiempo, subconsciente, ¿no? híjole, desde que yo me acuerdo, caracterizados por el uso de la prepotencia, por el uso de las armas, por el uso de su físico, porque son policías muy bien reclutados, hay que decirlo, son los G.I. Joe de México. Pero así les dicen los Robocops, los Zebras. No solamente ellos, Guadalajara, por ejemplo, está rodeado de áreas naturales, el bosque de la primavera, es de la barranca de Huentitán. Y hay guardabosques que tienen a veces las mismas facultades que un policía. Un guardabosques te puede detener y madrear si quiere. El problema con los cuerpos de policías de Guadalajara, particularmente, que esto se dio en Tlajomulco de los Membrillos, donde un muchacho no traía su cubrebocas, entonces lo increpa a la policía. Él seguramente se quiso defender o les dijo algo, pero aunque les haya dicho algo, él no tiene la protección que un policía, el equipo que un policía trae a la hora de salir a la calle. Lo golpearon como los golpean, acabaron con su vida. De mala manera, esto produce, digo de mala manera porque se tuvo que llegar hasta esto para que la gente reaccionara, ¿sí? Salir a las calles a manifestarse. El Palacio Municipal que está en el centro de Guadalajara, lo tapizaron de grafiti, lo bombardearon. Pero es que esto es una bomba de tiempo que se veía venir, pero desde hace 10 años que yo me acuerdo que un policía por verte con una cerveza en la calle, te deshace. ¿A qué voy? No sé si nada más si en todo México. Vamos a hablar en un momento del caso de la Ciudad de México. Pero la policía de Guadalajara no tiene principios acerca de tolerancia, no es tolerante, no hay un manual de procedimientos para la detención de alguien que infringe una falta de tránsito o alguien que comete un delito. Son muy constantes los abusos que la ciudadanía de Jalisco recibe por parte de sus cuerpos de seguridad. Son de temer, son violentos, son peligrosos, no te pueden resolver un problema sin que haya violencia cuando están ellos. Y la parte de otra vez volviendo a la comunicación, Enrique Alfaro ayer sale a dar un comunicado donde dice que lamenta que hayan vandalizado el centro de Guadalajara, ¿no? Pero en ningún momento él dijo, porque no lo sabe además, porque no lo siente, ni se comprometió menos a decir a crear una política en favor de la ciudadanía, no sé, cursos para que los policías sepan acerca de la comprensión, de la tolerancia, del respeto. No, él salió a decir, porque pues, él actúa y piensa como los policías, pues que ellos pues, actuaron conforme a lo que había que hacer y que lo siente mucho, pero pues que ya vamos a ver qué sigue. En Incluso cambio, en que ciudades... deberíamos agradecer cómo actuaron, eso dijo. Ajá. Sí, sí. Con Mancera fue un poco así, los policías eran todo menos tolerantes, ¿no? La nueva administración, y esto sí hay que reconocérselo a Claudia Sheinbaum, eh, desde su campaña y en la aplicación de sus políticas ya en el poder, sí dijo y se pronunció en contra de la represión y desapareció el cuerpo de granaderos, apostó por la no represión en las manifestaciones,
por el respeto de los policías hacia la ciudadanía. Y se ha visto, el día de ayer hubo un incidente donde unos policías golpean a una chica, reprobable, muy reprobable, y creo que tendrá que haber responsables y tendrá que cortar cabezas, pero más allá de ese hecho lamentable, la policía de la Ciudad de México sí ha actuado de forma, digamos, social, sí ha actuado con el fin de, dijo, la delincuencia muy difícilmente se va a poder erradicar al 100%, los feminicidios, los robos violentos, los homicidios. Pero más allá de eso, la policía, creo que en la Ciudad de México en particular, ha dado tintes de solidaridad con la sociedad. Y eso creo que podría ser un ejemplo para que, bueno, Alfaro no lo va a hacer porque no lo entiende, pero que a lo largo del país se pudieran tomar medidas y políticas similares a las que se dan aquí en la Ciudad de México. A ver. Creo que estamos, o no sé si David está focalizando demasiado sus puntos de vista sobre lo que sucedió últimamente. Yo quisiera separar dos cosas. La primera es, yo celebro, de hecho, incentivo todo tipo de libertad de expresión. Siempre. Y toda mi vida lo he hecho. Sin embargo, creo que hay una línea muy delgada entre libertad de expresión y vandalismo. Uh-huh. Y lo vamos a pensar en algo así muy, muy rápido. También hace unas semanas hubo un play así muy importante, ¿no? En redes sociales sobre un güey que hacía música y que era más bien apología a la violencia y demás, y se metió también contra una youtuber muy famosa. Hubo dimes sobre la gente que decía, es que no lo pueden bajar a Spotify porque esa es libertad de expresión, hay gente que no le gusta, pero ni modo, no podemos hacer nada, estaríamos coartando esta libertad, el libre albedrío y demás. Sin embargo, yo insisto que ese tipo, ¿no? Ese tipo no sé si decirle música, ¿no? Más bien ese tipo de representaciones artísticas, tal vez, generan ya una apología a la violencia, ¿no? Y ahora, hablando de las marchas, siempre han existido grupos de choque, y lo sabemos, de toda la vida. Pero creo que el gran problema para mí, ¿no? Más allá de los golpes que hay, del vandalismo y de los enfrentamientos que tristemente siempre se dan cuando hay marchas de esta magnitud, creo que también algo que influye en el imaginario colectivo de la gente es la forma en que los medios de comunicación nos transmiten lo que está sucediendo. Importantísimos. Hay muchísimas fake news, muchísimas cosas que se sacan de contexto, cosas que se graban en Turquía, en Medio Oriente, que están en los grupos de WhatsApp de nuestras tías, y ahí se empieza a generar, ¿no?, la idea de que todo tipo de manifestaciones deben de ser reprimidas. ¿Por qué? Porque son violentas, porque en este caso las mujeres, las feministas, solamente se dedican a atacar monumentos, o porque estos tipos van y avientan petardos a la embajada de Estados Unidos y hay que reprimirlos porque eso es violencia y porque los policías también son seres humanos. Estoy totalmente de acuerdo, pero creo que los medios de comunicación se están centrando justamente en los efectos colaterales más que en el objetivo de las marchas. Hay gente que hoy día sigue estando incrédula de que en el 68 hubieron, por ejemplo, los halcones, ¿no? O sea, hay gente que sigue pensando que lo del 68 es algo normal, ¿no? Punto. Hay gente que lo agradece. Exacto, hay gente que tan lejos. Lo aplaude. O sea, me parece que en ese sentido estamos extrayéndonos de lo que realmente nosotros tenemos derecho a manifestarnos sobre lo que sea. Y me parece que... me parece que los grupos de choque, estos anarquistas, y lo digo entre comillas porque estos güeyes no tienen ni idea de lo que es el anarquismo, los anarquistas son claramente identificables y estos cabrones el único objetivo que tienen es hacer un desmadre. Y nosotros, o al menos los que estamos en este podcast, sabemos que también persiguen intereses y que estos güeyes también son contratados por gente que más allá, ¿no?, de ser oposición o de no estar de acuerdo con la actual administración, pues no sé, les dan un incentivo para crear este desmadrito y la atención se focaliza en ellos, como lo estamos viendo en medios de comunicación, en redes sociales, en comentarios con la familia, y me parece que desde ahí lo estamos abordando mal. A mí lo que me llama siempre la atención es que en este tipo de manifestaciones, que todas son muy válidas porque es un derecho que tenemos los ciudadanos,
en sociedad de manifestarnos contra aquello que consideramos incorrecto como una forma de legitimizar, pedir derechos, incluso de manifestarnos contra lo que creemos mal. Aquí el problema con estos grupos de choque, como tú muy bien mencionas, Gustavo, es la parte de quitarle legitimidad. ¿Me explico? Eso es lo que pasa. Cuando fuimos a la marcha de mujeres, había muchísimos colectivos. Estaban en el primer contingente las mamás que han perdido a sus hijas víctimas pues, de la violencia de género. Y era un colectivo formado por personas, o sea, todos los que venían, y toda la marcha en general, pacíficamente. Entonces, estos grupos de choque que entran y que exactamente ese es el único fin, que es causar, desestabilizar el mismo movimiento, la misma marcha, es precisamente quitarle legitimación ante la opinión pública. O sea, si tú mencionas a alguien, es que son unos desmadrosos, es que solo van a ir a romper ventanas, es que les vale. Y sí, yo puedo entender, yo tengo un punto más medio de entender que es correcto. Una pared, pues la maldita pared se limpia y no pasa, digamos que podría decirse que no pasa nada en la pared, pero no es el punto atacar la pared. El punto es que estas personas vienen y atacan para eso, para quedar mal a un movimiento ante la opinión pública y que la misma autoridad tenga la justificación, o por ejemplo el PAN, no, es que ya vieron que solo salen a hacer desmadres, o sea, este tipo de oposición, ¿no? Es muy complejo explicarlo porque yo trato de ponerme en el sentido de yo que he ido a marchas y que lo he visto. Sí lo sabes que estás saliendo a la calle, te expones a que tú no eres quien está provocando violencia, pero también nunca va a faltar el policía que se te va a acercar y que te va a amedrentar y que te va a estar contra ti, y no por el policía en sí, sino por lo que representa todo el sistema policíaco. Entonces, en este sentido, yo sí tengo dos lecturas en lo que es México. La parte del policía, no es que el policía lo estemos tomando como el policía, la persona en su individualidad, que tiene familia, que tiene un trabajo que a lo mejor no le gusta ser policía, pero es a lo que pudo acceder. Yo estoy hablando que la experiencia individual del policía que representa como individuo no es lo mismo, no se homologa al sistema entero de justicia policíaco que ha sistematizado y sobre el que se ha construido la discriminación y prácticas de tortura. Eso es a lo que me refiero. Eso sí tendríamos que a bien separarlos en una primera instancia. La segunda, la parte de las marchas, sí es condenable la violencia, por supuesto, porque no se puede pelear violencia contra violencia, pero sí existe un motivo detrás, que es la legitimizar, sí lo dije bien, sino quitarle legitimación a las marchas. Y la parte de México, en México hemos practicado y se practica continuamente un auténtico menú arcoíris de prejuicios y discriminaciones. Entonces, aquí también la parte de, es que en México no hay racismo, es que en México solo tenemos clasismo, es una forma también de hacer ver que estas formas de discriminación fueran menos graves. Entonces, hay un problema sistemático, y cuando se dice sistemático es porque las mismas instituciones lo permean generación tras generación tras generación. Eso es cuando un problema es sistemático. Y el problema del racismo, del clasismo, de la violencia policíaca aquí en América Latina, en Estados Unidos, es un problema que ya está permeado en las estructuras de poder, en la estructura de justicia, en policíaca, incluso en la repartición de justicia durante muchísimas décadas, no se ha podido impartir. Entonces, el problema es muy, muy grave, y yo creo que nos tomaría muchísimo tiempo en este podcast y muchos desentrañar que es un problema que ya va más allá del individuo, ya va más allá de la colectividad, ya es un problema permeado en todas las estructuras de la sociedad. Es lo que más o menos son mis ideas. No, buenísimo, digo, y eso es lo que me gustaría enfocarnos, ¿no? En el siguiente comentario. Creo que, digo, claro, esto no surge, ¿no? La chispa, la gota que derrama el vaso, es lo que le pasa a Giovanni López, ¿no? Particularmente en Jalisco. Pero como bien apunta Karen, o sea, no se puede desatar esto a un entorno, ¿no? A un contexto en el que vivimos. Digo, tristemente esto no es la primera vez que ocurre en el país, y probablemente no será la última. Pero ¿por qué esta sí generó un descontento, ¿no? Generalizado? Probablemente ayudado, ¿no? Por lo que está sucediendo en Estados Unidos,
probablemente ayudado y habilitado por la crisis económica que estamos viviendo, por el contexto, ¿no? Racial, ¿no? y clasista que bien menciona Karen, y por una carrera que hemos implementado, por lo menos en la última decena de años, de militarizar los cuerpos policíacos en el país. Lo que bien apuntaba David, ¿no? Al principio sobre el entrenamiento. O sea, no hay, digamos, una homologación a nivel nacional sobre las mejores prácticas en entrenamiento policíaco, donde en algunas entidades, ¿no? Sí se puede dialogar, ¿no? Con los policías, no, ¿qué pasó, joven? ¿No? ¿Qué estaba sucediendo acá? A ver la situación, tal. Y en otras situaciones, como en Jalisco, pues llegan, madrean, rompen y después preguntan, ¿no? A ver, ¿quién era el bueno, quién era el malo? A ver, levantamos y vamos, ¿no? Y torturamos y desaparecemos. ¿Cómo sucede acá? ¿No? El tema socioeconómico, ¿no? Lo platicamos en el caso emblemático de George Floyd, pero esto aplica también para acá. O sea, si Giovanni López hubiera sido un banquero, ¿no? Si hubiera ido en una camionetota, si hubiera ido de traje y corbata, ¿no? Con un séquito de personas ahí, o sea, ni se le acercan los policías, pues, o sea, porque los policías saben intrínsecamente de forma institucional, desde su entrenamiento, desde las estructuras de poder que se manejan a nivel estatal y a nivel federal, que hay un porcentaje de población que hay que cuidar y hay un porcentaje de población que hay que vigilar, ¿no? Y reprimir. Exacto. Bueno, y en temas de soluciones, ¿no? Tal vez para concluir los comentarios de cada uno, o si quieren extendernos más, lo podemos hacer. Hay una organización en Estados Unidos que se llama Campaign Zero, que ellos llevan ya muchos años, o sea, desde la época de Obama, con una agenda muy clara sobre la brutalidad policíaca, ¿no? Y proponen soluciones específicas para el desescalamiento de esta carrera que estamos llevando, ¿no? Hacia el armamentismo, ¿no? Y hacia la militarización de las sociedades. Y hablan justamente del entrenamiento, que ya hablamos acá, hablan de la supervisión de la comunidad, o sea, las policías deben pertenecer a las comunidades y deben responder a las comunidades, lo que tecnocráticamente se llama policía de proximidad, pero o sea, tradicionalmente en México incluso lo conocemos como el policía, pues, del barrio, ¿no? O sea, el policía que vive junto a ti, ¿no? Que se presenta, que toca la puerta, hola, ¿no? Mi nombre es tal, voy a estar vigilando, cualquier duda aquí estamos. O sea, ese es el policía de proximidad, no se tiene que limitar también el uso de la fuerza e importantísimo también, o sea, me parece señalar, digo, tienen más propuestas, pero lo voy a dejar en esta última, cuerpos de investigación independientes, ¿no? Y transparentes con las poblaciones afectadas. O sea, y esto es un fenómeno que sucede en todos lados donde, pues claro, ¿no? Ahorita ya se les imputaron, ¿no? Condenas por lo menos a un par de personas envueltos en este caso, pero si quien los investigan es el mismo departamento policíaco de donde provienen, o es el mismo ayuntamiento que los mandó a hacer este rondín, o es el mismo gobierno estatal que es cómplice, ¿no? Y son cuates, y son amigos, y de los jueces, y de los ministerios, y de tal, pues se queda ahí, ¿no? Se queda entre cuates. O sea, y es muy difícil que se haga justicia cuando estoy juzgando al cuate que veo en la fiesta de Navidad, ¿no? Y que, o sea, me explico, conozco a su familia, tal. O sea, no, hay un sesgo hacia perpetuar los sistemas de poder y de opresión sin llegar a soluciones específicas. Entonces, bueno, me gustaría, digamos, que comentemos, ¿no? Posibles soluciones, a dónde, qué sigue, ¿no? O sea, después de la ira, después de, sí, romper vidrios, manifestarnos, tal. O sea, creo que es importante enfocar estos impulsos, ¿no? Este ímpetu que se tiene ahora y materializarlo, ¿no? En una lista de demandas concretas que puedan vertirse o que puedan materializarse como reformas, ¿no? Pues que alteren las condiciones materiales que llevan a estos problemas. No sé si alguien quiere No, comentar no, algo. pero es que sí, pero es que creo que desde el principio de las cosas, o sea, históricamente, el policía no debería ser visto como un represor, sino como Un apoyo. alguien que previene el crimen, ¿no? Y en México pues lo vemos de otro modo, no sabemos qué es en realidad muchas veces, pero no, mira, tú dices algo muy interesante de establecer una política de, no sé si te entendí bien, donde haya un cuerpo independiente de investigación que audite a la policía y a la vez audite a la ciudadanía.
No, o sea, un cuerpo transparente con la ciudadanía, que sea independiente e investigar a los policías. O sea, digamos, en este caso en particular tendría que ser Derechos Humanos y la Fiscalía General, ¿no? O sea, que se metan a investigar a los que perpetraron el crimen. Y en todo momento siendo transparente con la población afectada. O sea, esa es la propuesta. Pienso que toda Sí. la estructura No, policíaca se adelante, debería... adelante, adelante, güey. Sí, no, o sea, toda la estructura policíaca como una posible solución se debería de revisar en términos de salarios, de entrenamiento, como ya señalaban, acceso a seguridad social. Recordemos que muchas veces, y se los digo de muy buena fuente, la gente que entra a la academia de policías es porque no tiene otra opción, es porque es Ajá, su sí. recurso, ¿no? Y básicamente el entrenamiento ahí dura 6 meses, ¿no? Ya de ellos depende colocarse ya sea en seguridad pública o lo que más les plazca. Creo que ahí está el verdadero problema. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces identificamos también al policía de tránsito como un güey que únicamente está cazando la mordida, ¿no? Y está tratando de al menos tener un ingreso mayor al que está obteniendo. Sinceramente no sé cuál es el ingreso de los policías actualmente. Me imagino que hay rangos, me imagino que hay escalafones, por supuesto. Y también debería de estar en función del mérito, ¿no? Pero realmente si vemos al policía como no un individuo que se encargue de combatir el crimen, ¿no? De salvaguardar la seguridad pública, insisto, de que la vida, de que la sociedad más bien no tenga ningún tipo de resquebrajamiento. Creo que si los comenzamos a ver a ellos como este personaje que evita que agentes externos permeen dentro de una sana convivencia, creo que eso es muy importante y no se va a lograr si no hay un órgano que, como lo dicen ustedes, que audite, que revise, que homologue salarios, que no existan personas como el pinche negro Durazo, ¿no? Sí. No, que no Siguen ahí. exista la No, policía Dios como la mío. del Estado de México, ¿no? No te vayas Exactamente. tan... Sí, o sea, se No siguen tienen, no tienen, no tienen órganos de control, no tienen exámenes de confianza, entran por entrar, no hay quien los audite. Como dice Quiroga, son ellos mismos quienes se hacen justicia si es que algo pasa. Y ese es el ejemplo de una policía disfuncional que no tiene ninguna utilidad. Por ejemplo, hablando nada más de los del Estado. claro, y ya sabemos el personaje que era este hombre, ¿no? O sea, la policía siempre la tuvo en condiciones paupérrimas y ese cabrón vivía como un rey. Entonces, no Sí. me extraña que los personajes que tomen decisiones actualmente sigan teniendo el mismo perfil. Yo espero que no, o esperaría que no, pero si no existe transparencia con la ciudadanía en ese sentido, me parece que el problema va a prevalecer y deberíamos de partir desde una evaluación exhaustiva sobre las condiciones de trabajo de nuestra policía. Sí, yo creo que una reforma estructural policíaca de todo el sistema de justicia hasta el sistema policíaco es necesario que nosotros nos echamos un clavado ya a todos los programas nacionales de desarrollo. Ninguno considera desde, me parece que Fox, no lo consideran como tal dentro de sus líneas de acción de gobierno. O sea, Fox proponía, me parece que 5 o 6 líneas de gobierno y ninguna de ellas contempla como tal una reforma del sistema policíaco. Y aquí el policía se le ha tomado, ya ha dejado su labor de proteger a la comunidad, de establecer seguridad y paz para la propia comunidad y se ha convertido en un agente que protege la propiedad pública y los intereses. Ese es su papel, ¿no? Ese es el papel que se le ha otorgado, que no es el que debería de ser. Entonces, a mí me parece que sí, una reforma estructural que no solo como ustedes mencionan, exactamente sea independiente, sea auditable y sobre todo trabaje con el capital humano, porque es precisamente eso la policía, capital humano, ¿no? Certificación, cursos en todos los ámbitos, desde comunicación ciudadana hasta, yo creo que cursos que no solo sean como tal cursos por cumplir, porque a veces es lo que te mandan, ¿no? Capacitación, cumples tu curso y ya, sino sea realmente un servicio profesional de carrera como el que tiene el gobierno, como el que se instauró desde Fox y Calderón, que sea específicamente para la policía, que sea un escalafón en el que puedan ser eso, una carrera como tal, no solo una capacitación y después te insertas a cualquiera y no tienes ni idea. De hecho, tú vas al metro
y están los policías reclutándolo a cualquier persona y aceptan porque precisamente es una forma de recibir ingreso. Mucha gente a lo mejor no quería dedicarse o no tiene esa disposición de ser policía, pero es la posibilidad que hay para tener empleo, ¿no? Revisar salarios, revisar... son muchísimas cosas que se necesita, es un plan y es una estructura y necesita hacer una reforma. En las 11 reformas de Peña Nieto, ninguna incluyó el sistema como tal digo, hasta donde yo recuerdo, de justicia. No, incluyó el penitenciario, pero no el de seguridad. No incluyó a la policía. No como tal. Entonces, a mí lo que esto me deja, yo ya para como concluir, es el clasismo, el racismo y otras formas de discriminación en México existen en América Latina. Qué bueno que se esté abriendo toda este diálogo, toda esta discusión, que nosotros mismos estemos siendo conscientes de que existen en nuestras familias o nosotros mismos esta situación. Digo, de todo lo que viene de Estados Unidos, qué bueno que seamos conscientes. Es un primer paso el reconocerlos en nuestras estructuras familiares, porque precisamente desde la familia y confrontar estas actitudes y cambiar la forma de ser y que esto empiece es muy bueno. Que existe desde hace muchísimo, por supuesto que sí, pero que empiece a que muchos nos empecemos a cuestionar qué es lo que traemos detrás, me parece muy bien. Pero eso debe de ir acompañado con de verdad un cambio de nosotros mismos, ¿no? Porque hacer como activismo de afuera para afuera, pues está muy, muy cañón, ¿no? Lo que en redes sociales les estaban como echando mucho a los influencers, ¿no? De que les gustaba mucho subirse a revistas a los hashtags, ¿no? Al Black Lives Matter, solo para autopromocionarse, y debe de ser un acto consciente, autoeducarnos, no solamente en lo que pasa en Estados Unidos, sino de historia afroamericana, las razones por las cuales los movimientos son, sino en México mismo, ¿no? Entonces, cuestionarnos todo el tiempo, asistir a marchas, firmar peticiones, hacer este tipo de acciones activas todo el tiempo, pero empezarlo desde uno mismo, me parece muy bien, me parece excelente que lo hagamos, pero sí deben de ser acciones congruentes, o sea, acciones que estén no solo en lo pienso, sino estén consecuadas con algo útil, ¿no? Entonces, a mí esto va para largo, la discusión podemos hablar muchísimo de esto, pero sí es algo que empezó la llama y ahorita están saliendo toda esta burbuja de situaciones que que parecían como calmadas en la superficie, pero hay muchísimo abajo. O sea, el clasismo en México, racismo, que existe. Mucha gente cree que solo existe clasismo, ¿no? Como tal, era lo que dices, que eso no es racismo. Entonces, me parece muy bien que empecemos esta conversación y que sea fructífera. Sí, bueno, y da para mucho más, ¿no? O sea, seguramente Sí. en episodios posteriores seguiremos hablando de esto, vamos a ver cómo se va desenvolviendo, ¿no? El tema de impartición de justicia, tanto a la gente que hizo actos deleznables de violencia, como a los oficiales, ¿no? Involucrados en este caso y en muchos otros casos que siguen en todo el país. Digo, si no quieren agregar algo más, yo creo que lo podemos dejar por ahí. Seguramente habrá mucha tela de donde cortar más adelante. Muy bien. Bueno, Muy pues bien, muchas sí. gracias a quien nos haya escuchado hasta este punto, en este bonito podcast sin nombre. Que tengan un muy bonito sábado y nos escuchamos hasta la próxima.